Bueno amigos, hoy os voy a hablar de la huella del califato en la Extremadura soriana. Extremadura es el extremo del Duero, la frontera que en ese momento estuvo en Soria, en la actual provincia de Soria, en torno al siglo X. Lo primero que os tengo que decir es que según el cronista Ibn Idari, un cronista musulmán, Al-Nasir, es decir, Abderramán III, reedificó la ciudad de Medinaceli, que había sido abandonada hacía mucho tiempo y estaba situada en la frontera media oriental, enfrente del país de Castilla. Es decir, ordenó a Galif, en concreto, que era cliente suyo, así es como lo denomina las fuentes, que reedificase y fortificase la ciudad de Medinat Selim. Se sabe que es romana, tenemos un arco romano, tenemos huellas romanas en la ciudad, hay mosaicos. Bueno, lo que no se sabe es el nombre, como os he dicho en algunas otras ocasiones. No tiene por qué ser Ocilis, que es una ciudad que efectivamente estuvo en la Celtiberia, pero cuyo emplazamiento no se conoce. De cualquier forma, ya nos dice que estaba abandonada. Y por lo tanto, lo primero que hicieron fue fortificar esa ciudad, convertirla en el cuartel general de la marca media del Al-Ándalus, no en la capital, que parece que la capital siguió siempre en Toledo, la capital administrativa, pero sí el cuartel general, es decir, acantonó el grueso de las tropas en Medinaceli, dado el peligro inminente que suponía que los castellanos se estaban rearmando, se estaban haciendo fuertes y sus reinos eran cada vez mayores y más potentes. Y si buscamos esa huella del Medinaceli, en primer lugar, no hubiera sido nada fácil encontrarla hasta bien recientemente. Sabéis que tiene un grupo de murallas allí a la entrada de la ciudad, que estáis viendo, que se promocionan en los carteles como muralla romana de Medinaceli. Ya os he dicho en otra ocasión que todas las piedras que se ven y todas las piedras que estáis viendo no son romanas. Eso no es la muralla romana. Sin embargo, sí que sirvió esa línea para fortificar y reedificar la ciudad por parte de Galif. La pregunta es, ¿todas esas murallas que ustedes pueden ver cuando van allí, todos esos paños de sillares, son romanas? La respuesta, como ya os he explicado en otro capitulillo aparte, es no. Ninguna de esas fábricas se corresponden con las fábricas romanas, no tienen ninguna característica constructiva de las fábricas romanas. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿había murallas romanas en la actual Medinaceli? Pues la respuesta es sí. Son muy difíciles de ver los poquísimos restos que quedan de esa muralla. Muy difíciles. Sin embargo, están. Y os voy a enseñar solo un par de ejemplos, que es de lo poquito que hay visible, muy poco visible y no fácil de encontrar, y mucho menos de ver de cerca. Aquí veis, por ejemplo, este grupo de sillares con una modulación perfectamente romana, 60 por 60 por 1 metro, metro 20 centímetros. 2 pies, 2 pies, 3 pies, 2 pies, 2 pies, 4 pies, pero sobre todo ya no es la modulación, la unión perfecta entre los sillares. No cabe, como se suele decir, ni una cuchilla, ni un papel de fumar. Están trabados exactamente igual que están trabadas las fábricas romanas. Nada de esto ocurre en el resto de la muralla, ni la modulación ni la unión de los sillares. ¿Veis otro aspecto? Y quiero que os fijéis en esas uniones que os marco con la flecha y os fijaos también en las demás que podéis ir viendo mientras os marco estas. Nada que ver. Es una técnica constructiva absolutamente diferente. El clasicismo era capaz de hacer estas uniones y no se han vuelto a hacer realmente igual en ninguna época de la historia. Aquí veis otra vista, como efectivamente esas uniones son perfectas, son unos sillares de arenisca roja de enorme tamaño, que sospecho que incluso debidamente troceados, los que ya estaban caídos y saqueados, sirvieron para hacer la posterior obra califal. Y como no es una parte sino dos, muy pequeñitas las que se dejan ver, aquí veis otro grupo de muy poquitos sillares, vamos a decir unos 3,5, no más. Muy deteriorados, rotos a propósito incluso, pero que siguen dejando la huella de esa unión imperceptible, de esa unión perfecta, muy probablemente hecha por fricción, como ya os he explicado en otras ocasiones, y que, como veis, es característica típica de las obras romanas. Bueno, pues aquí tenéis una vista general de lo que son todos estos paños de murallas y la alcazaba de Medinaceli que podéis ver al fondo, para que os hagáis una composición del lugar. Y es precisamente en ese punto central que ahora os marco, donde una excavación muy reciente del año pasado nos ha descubierto un cubo con una fábrica encastrada en la parte inferior de todos esos paños, que son sin duda más modernos, y que corresponde con lo que se sabía que era la obra típica califal. Es probable que parte de las cimentaciones de hormigón que se ven en torno a este cubo hayan sido también cimentaciones de esa muralla romana que ha desaparecido.
solo nos quedan esos sillares que os he enseñado. El hormigón hubiera sido muy difícil de identificar como romano si no los hubiésemos visto acompañados de estas fábricas y de estos sillares y de esta técnica constructiva que os he comentado. Y es este cubo, también de arenisca roja, con sillares verticales atizonados, que se llaman así, todas las hiladas atizonadas, muy bien trabados con una finísima capa de cal que se corresponde con la técnica constructiva califal, ahora sí del siglo X. Esto es lo que hizo Galif por orden del califa hacia el año 946, porque la fecha se sabe muy bien. Aquí veis cómo lo que se parece al castillo de Gormaz y a otras fábricas del entorno, que ahora vamos a ver, que se estaban utilizando como fósil director para saber cuáles eran o no eran fábricas califales, resulta que nos encontramos con la primitiva, con la original, con la auténtica, con la que ahora va a ser, a partir de ahora, el fósil director de esas fábricas. Esta no es la única que se hizo en el año 946. Hay un programa constructivo, probablemente hecho por arquitectos traídos de Córdoba, que corresponden a una fábrica prácticamente idéntica en varios pueblos del entorno, que os voy a ir mostrando poco a poco. Os muestro una última vista de la muralla cenital desde arriba, donde podéis ver el cubo, os marco el sitio, y una serie de fábricas informes, con cimentaciones de hormigón, etcétera, etcétera, y por supuesto los muros, como ya os he dicho, todo lo que se ve que son reconstrucciones bastante modernas de la muralla, en cuyo caso no tiene ninguna característica de la obra romana, ni tampoco califal, porque son de siglos bastante posteriores casi todos ellos. Algunos incluso del siglo XX, porque se han reconstruido los paños hasta arriba para que quedase un poco vistoso aquello. Bueno, os voy a mostrar mientras algunos detalles de este cubo para que os hagáis una idea de lo que os digo, de esas sillares atizonados, verticales, esas hiladas todas hechas con el mismo estilo, unos paños que son más modernos, que están incluso extraplomados a punto de caer, que los han rejuntado, otros también más modernos, mucho más modernos arriba del todo, reconstruidos en el siglo XX incluso. No tiene ninguna relación con el mundo antiguo, ni siquiera con el mundo medieval, todos los paños que estamos viendo allí. Pero como os decía, efectivamente hay otros sitios muy cercanos a Medinaceli donde estas fábricas se observan perfectamente. Se tratan de fortalezas califales hechas en el 946, también con idéntica técnica constructiva, muchas de ellas con sillares también reaprovechados, seguramente del mundo romano, no sabemos si de esos sitios o traídos de cierta distancia, pero que en todo caso nos delatan perfectamente que forman parte de un mismo plan constructivo. Estamos ahora en Mezquetillas, un pueblo muy pequeñito, muy cercano a Medinaceli, cuya iglesia se ha construido sobre la base de una fortaleza islámica del siglo X. Muy probablemente, como os digo, exactamente del mismo momento que Medinaceli. Aquí veis, os quiero marcar en rojo, para que lo veáis bien, la parte claramente califal. Y por encima de eso sería la parte reconstruida con posterioridad para formar la iglesia. Lo que no quita que también en esas partes superiores que se han hecho, se incluyan algunos sillares antiguos, reaprovechados, probablemente estaban caídos abajo y colocados ya de manera diferente o con una disposición ya extraña a lo que es la obra califal para acabar de formar la iglesia. Esta iglesia tiene por lo menos 3 paramentos con una enorme superficie de sillares in situ y también de sillares reaprovechados. Es muy interesante verla in situ cuando estos datos que yo os estoy contando se saben y se conocen, porque es la forma de poderlo apreciar. A mi juicio, esa iglesia, el mayor interés artístico y arqueológico y histórico que tiene son precisamente estos paños, en el sentido de que se trata de una obra muy antigua, una obra defensiva del siglo X, del año 946, y hoy en día ya perfectamente identificable gracias al fósil que nos ha aparecido en Medinaceli. Aquí veis de nuevo, marcado en rojo, lo que os estoy diciendo, la parte claramente califal y la parte en la que se han empleado materiales califales. Por encima de eso, y a la izquierda de eso, en ese otro cuerpo de la iglesia, que sería el ábside, son ya obras modernas, cuyos sillares pueden proceder de la fortaleza hundida o no, o traídos ya de cierta distancia, para formar esa iglesia, que parece que es del siglo XVI, al menos la parte más nueva que se conserva. De hecho, todo el pueblo se ha construido alrededor de esta fortaleza califal, y ese nombre de Mezquetillas, que parece que viene a decir que son mezquitas, o un mezquita seguramente es un cultismo ya de la época medieval, cuando se dan cuenta que es una obra islámica, seguramente no la relacionan con una fortaleza y piensan pues que aquello era un monumento pagano, una mezquita o alguna cosa de estas, que de alguna manera justifica la construcción de la iglesia. Veis aquí muy bien en esta toma cómo tiene una puerta a determinada altura, no a ras de suelo como ocurre con todas estas fortalezas, con lo que fue este castillo, hoy en día cegada, y veis, apreciáis muy bien todo
toda la fábrica atizonada. Es una fábrica que queda realmente muy bonita, construida así. Es tan bonita como mediocre en cuanto a resistencia, es decir, la forma más fácil de hacer que un paramento fisure verticalmente y se abra o fracase es precisamente construirlo así. Los clásicos no lo hacían así, tenían sillares construidos en soga, horizontales, contrapeados, en hiladas alternativas con otros a tizón, de forma que la resistencia era mucho mayor. Esas son las grandes obras que nos han llegado en puentes y en otros tipos de estructuras del mundo clásico. Aquí veis, por ejemplo, claramente esa puerta y como a la izquierda vemos muy bien, que ya os lo he contado alguna vez, esas hondeduras en los sillares que son marcas de afilado. Ahí se han afilado muchos alfanjes, muchos puñales, muchas armas de los que poblaban esa fortaleza. Eso también nos delata que a determinada altura, justo siguiendo la base de esa puerta, había un corredor de madera cuyos travesaños horizontales estaban en lo que ahora está rejuntado de hormigón y ahí podían ellos circular de izquierda a derecha. Ese es el motivo de que estén ahí las marcas de afilado. Incluso estáis viendo bien claramente ahí en este paramento que os muestro ahora al detalle ese reloj de sol que os marco, reaprovechado, un reloj de sol que seguramente es romano porque tiene números latinos y que además se conserva a la mitad, incluso cortado en vertical para continuar con su obra atizonada. Veis detalles del otro paramento, ya os he dicho que son 3 los paramentos que se conservan, aunque este tercero último es muy parcialmente, solamente un trozo pequeño. Aquí veis una vista general de lo que sería este muro, de lo que fue la fortaleza del actual pueblo de Mezquetillas. Es decir, se hizo no solamente Medinaceli, sino un grupo de fortalezas cercanas y anexas que ya seguramente en ese momento servían para transmitir la señal de alarma. Esto ya sabéis que os lo cuento yo en un libro sobre la defensa telegráfica de la frontera califal del Duero. Estas forman parte, lógicamente, de esa defensa, más otras atalayas menores que hay en toda la provincia, en todo el sur de la provincia de Soria y norte de Guadalajara. Y mientras os hablo, os voy mostrando nuevos detalles de lo que fue esta fortaleza, la puerta cegada modernamente, bueno, no tan modernamente, puede ser del siglo XV o XVI ese cegado, ¿no? Y diferentes características de la fábrica, ¿no? Incluso una acacia que se han dejado crecer ahí y que, como no deben de considerar importante este muro, a pesar de que va mucha gente, yo mismo he llevado a varios, ¿no? Para verlo y admirarlo, pues ahí la están dejando crecer. A ver si hay suerte, me escuchan y limpian de vegetación eso. En esa parte que estáis viendo de cemento, la parte más baja donde se ha recubierto con cemento, craso error, estas fábricas nunca deberían de rejuntarse con cemento ni con nada. El mortero finísimo que hay entre sillares es de cal y se pierden todas las huellas constructivas donde estaba engarzado el corredor de madera sobre el que se andaba. De hecho, solo queda, me parece, uno de los agujeros, pero han tapado todos los demás. Bueno, pues podéis ver que os estoy mostrando detalles para que os hagáis una idea de lo que se puede ver en este sitio. Aquí veis un detalle de lo que es el reloj de sol romano que han encastrado en el muro y cómo se ha cortado pues una determinada dimensión y han respetado el orden de las piedras, eso sí, y por supuesto no está puesto en su sitio. Si ahí clavamos un gnomon, un palito, ese no va a marcar la hora, estaba en origen en otro lado que se desconoce, claro. Vamos a otro sitio, a otro lugar que fue una fortaleza, Conquezuela, la pequeña cuenca, ¿no? Conquezuela es otro pueblo muy cerca también de Medinaceli y muy cerca de Mezquetillas, donde la iglesia, también toda la parte inferior, al menos en 2 paramentos, es claramente una fortaleza califal también que se corresponde con la misma técnica constructiva que lo que estamos viendo en Medinaceli y que lo que estamos viendo en Mezquetillas. No es tan espectacular como esta última de Mezquetillas, pero sí que se ve claramente esas fábricas atizonadas características de ese momento del siglo X. Muy probablemente esto sea también del año 946 y sea del plan de fortificación de Galif, que como veis ya no se limitó solo a Medinaceli, sino a algunas fortalezas anexas, cercanas. Veis la parte que es plenamente califal, la parte donde se han aprovechado algunas piezas y por encima de eso ya es todo de muy mala calidad, muy deficiente y muy diferente a lo que es la obra califal. Nos aproximamos un poquito para verlo con más detalle. No tiene tantas piezas atizonadas como hemos visto en Medinaceli y como hemos visto en Mezquetillas, pero sí que estamos ante la fábrica característica califal. Parte está apoyado en la propia roca madre, parte es una especie de hormigón de cal y canto y luego ya empiezan las primeras hiladas atizonadas, contrapeadas con otras no tan atizonadas, un poquito más a soga, sin ser grandes piezas tampoco. En todo caso, conserva muy poca altura y muy poca superficie comparado con Mezquetillas. La visita obligada para mí creo que tiene que ser Mezquetillas. Bueno, pues una vez que hemos visto esta iglesia, pues vamos a ver otro tipo de fábricas de esta época en toda la zona. Este tipo de arte de leer los paramentos y leerlos bien, teniendo claro la técnica constructiva y la comparación entre la técnica constructiva, viene a denominarse arqueología de la arquitectura. No siempre, a pesar del nombre rimbombante que tiene, se emplea bien y a veces las lecturas son demasiado imaginativas.
Algún día me ocuparé de las murallas romanas que hay en España, que no lo son, aunque acabaría mucho antes ocupándome de las murallas romanas de verdad, que sí que son. Bueno, y dicho esto, vamos a pasar a ver otras fábricas de este estilo en la zona del sur de Soria, norte de Guadalajara. Las que son más características. Hay muchas más, y algunas también lo son, pero no os quiero hacer el vídeo muy largo. Esta es una atalaya redonda, en Liceras, muy cerca de Montejo de Tiermes. Bueno, pues veis como la parte inferior efectivamente tiene hiladas claramente atizonadas, contrapeadas con otras no tan atizonadas, de una arenisca roja y que muy probablemente correspondan a esas obras primitivas, a ese momento primitivo de fortificación de todo el área. Aquí tenéis otra en el norte de Guadalajara, Bujarrabal. Está muy deteriorada, apenas queda esta pared y poco más de lo que fue una fortificación musulmana de la que se sabe muy poco, porque hay alguna casa adosada, pero en todo caso lo que queda es mínimo. Sin embargo, está rota y eso nos da muy bien las pistas y nos deja ver el hormigón de aquella época. La cal es rica, es una cal ya relativamente decente comparada con la que en otros momentos se han hecho, y como de nuevo aparecen hiladas completamente atizonadas todas ellas. Se sabe que es una fortaleza musulmana, siempre se ha publicado como tal, pero podéis ver en ella estas características comunes a Medinaceli y a las otras que hemos visto. Y finalmente nos vamos a la fábrica que todo el mundo sabe que es uno de los mayores castillos de Europa y realmente es el mayor castillo califal que nos queda hoy en día en España. Y cuando digo califal estoy hablando siempre del califato de Córdoba, del califato que hubo aquí. Hubo otros califatos anteriormente y posteriormente, pero entendedme que siempre hablo del de Córdoba, por supuesto, porque nos estamos centrando en el siglo X, que fue cuando ese califato dominó una enorme parte de España y sobre todo con una potencia que pudo resistir 100 años la frontera en este sitio. Bueno, aquí veis el arco, magnífico, los dos arcos que quedan, el de atrás muy reconstruido, esos dos arcos que quedan en el castillo de Gormaz, preciosos. Aquí sí, característicos de un plan constructivo. Se sabe que este castillo también fue reedificado y fortificado de una manera muy potente, prácticamente al tamaño que hoy en día hay, por el propio Galif, el mismo cliente que hemos mencionado que por orden de Ramán III había fortificado Medinaceli. En este caso ya estamos hablando de 9 años más tarde, del año 955. Una vez que fortificó la frontera, logró conquistar algunos castillos y algunas plazas que estaban en manos de los cristianos, que era lo que estaba alarmando al califato, y esta, que era muy importante, la conquistó, la montaña, el castillo que allí había en ese momento, que no era este, debía ser bastante más modesto, y de cuyas características se ha elucubrado mucho, aunque yo no tengo la seguridad, porque distinguir fábricas más antiguas de esta en la zona es muy difícil, por no decir imposible. En todo caso, hizo esta enorme obra que vosotros ya conocéis. Claro que sí, de nuevo en ella, en la parte más antigua, la parte de abajo, porque luego se ha tenido muchísimas reconstrucciones. En muchas épocas tiene reconstrucción de reyes católicos. Para que os hagáis una idea, en el siglo XIX las guerras carlistas todavía se fortificaron aquí. Fijaos si tiene apaños el castillo. Pues bien, las partes más antiguas, las partes de abajo, incluso con unos muros escalonados en la parte más inferior para dar estabilidad al conjunto, a la estructura, tienen las características hiladas atizonadas que estamos hablando, propias del califato. En este caso, nadie duda que el castillo, al margen de estas fábricas, es de origen califa. Veis otras fotos, otros paños, otras perspectivas, y ahora veis un vídeo mientras os cuento cómo efectivamente gran parte de esa fábrica antigua, mucha de la superficie, es atizonada, como os estoy explicando, y como muchos de esos muros son escalonados. Por supuesto, tiene reconstrucciones muy modernas. Creo que han cometido la torpeza de rejuntar las uniones entre los sillares. Eso hace perder muchas de las características de las fábricas. No siempre es necesario. Se hace normalmente más que para dar estabilidad, para que no salgan hierbas entre las juntas. Pues si salen hierbas una vez cada 15 años se quitan. Lo que no puede ocurrir es que se enfosque al final el castillo. Si quieren ustedes, ya píntelo de verde, como se suele hacer en muchos monumentos que acaban estropeándolos con este rejuntado. Pues bien, a pesar de las muchas reformas, de los muchos rejuntados, de las muchas reparaciones y apaños que ha tenido a lo largo de la historia, que ya los estáis viendo a simple vista, si es que no os los tengo que ni marcar, porque estáis viendo la fábrica original, la más abierta, la más atizonada, junto con otras paños superiores que realmente ya corresponden con otras estructuras y con otras características muy diferentes a las que os estoy contando, ¿no? La característica obra atizonada califal, que sin ser la más adecuada para dar una larga estabilidad, parece que fuese un motivo ornamental el que les llevó a hacerla de esta forma.
Como al final están todos los sillares con cal, acaban formando un cuerpo único, es decir, se parece más al hormigón que a una obra de sillares a hueso, que es como solían hacerlo los romanos, en cuyo caso, gracias a eso, la estabilidad todavía le da un poquito más, a pesar de estar atizonados. Si estuvieran a hueso no durarían nada, porque cualquier movimiento abriría completamente las juntas verticales y las fisuras harían fracasar el muro completo. Aquí veis una vista general de lo que es este castillo de Gormaz, con todas estas fábricas, con la puerta califal, con la torre del homenaje. Bueno, os voy a acercar también algunos de los paños para que los podáis ver cómo se conserva muy bien la obra tizonada y cómo incluso desde lejos se llegan a adivinar, ¿no? Y a ver. A pesar de que esas almenas que estáis viendo son reconstrucciones modernas, pero ya he leído yo en algunos sitios gentes que estudian estas fábricas de esta época, fábricas medievales, primitivas, que las almenas no siempre existieron en todos los sitios. A veces se trataba de otros artificios, podían ser saeteras en el propio muro, etc. Lo que pasa es que en el subconsciente colectivo de la gente se ha quedado ya que todos los castillos son almenados. Pero esto ocurre desde hace ya unos pocos siglos, que se haya quedado en el subconsciente. Y como consecuencia, las reconstrucciones de las últimas décadas, incluso de los últimos siglos, han puesto almenas a los castillos y algunos no las tenían, con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de identificar estos apaños. En este castillo en concreto, además de las fábricas y los materiales reaprovechados, que además nos están indicando que antes de este castillo algo hubo allí en la zona emiral anterior al califato. Sabéis que antes de que los reyes musulmanes de España se declarasen califas, que esto ocurrió con Abderramán III, eran emires a las órdenes de los califas de Oriente. Pues bien, se sabe muy bien que ahí hubo restos emirales y restos romanos y restos visigodos, porque de todas las épocas existen pruebas arqueológicas y restos constructivos. En una vista ya más general, para que os hagáis una idea del enorme tamaño que tiene este castillo y de la defensa natural extraordinaria que tiene en un cerro que ya de por sí es casi inexpugnable, incluso sin tener castillo ni murallas, es muy difícil conquistar a alguien que esté allí arriba fortificado. Evidentemente, con estas murallas y con la construcción de esta fortaleza, el castillo aguantó muchísimos embates. El propio castillo de San Esteban de Gormaz, que es un lugar próximo a este, cambió de mano varias veces, como 3, 4 o incluso 5 veces, entre los cristianos y los musulmanes. Este había sido cristiano en algún momento, pero después de la toma de Galif costó muchísimo que cayera en manos cristianas. Se supone que eso se lograba ya con un sitio prolongado donde se les impedía entrar o salir del castillo a los que estaban dentro y a nadie que les diese ayuda desde fuera, de forma que cuando se les acababa el agua y se les acababa la comida, las cosas empezaban a empeorar notablemente. Aunque bien es cierto que prolongar un sitio a un castillo durante semanas, que es lo que normalmente hace falta, es también muy costoso, porque en unas extensiones de este tipo y en unos cerros de este tamaño se necesitan muchísimas tropas asentadas y apostadas alrededor, e inteligentemente apostadas, de forma que de noche no entre y salga nadie, y sobre todo que pueda resistir los embates de los aliados que estos señores puedan tener fuera de la zona. Y ya sabemos que el Medinaceli tenía el cuartel general del ejército, es decir, que no estaba tan fácil poder conquistar este castillo al asedio. Y en el momento que recibían refuerzos, en el momento que tenías ataques en tu retaguardia, cuando estabas sitiando un castillo de estas características, tocaba desarmar la estructura y salir por patas. Al final era la potencia de ambos reinos lo que acababa contando. Si el ejército era numeroso y el dinero era numeroso y las fuerzas eran numerosas, es decir, el reino era potente, acababa conquistando cualquier cosa, porque no dejaba que se acercasen ni refuerzos ni nada. Y así fue como los reinos cristianos, según fueron adquiriendo fortaleza y riqueza, acabaron comiendo el terreno a los reinos musulmanes, no ya al califato. En este caso fueron las taifas, porque el califato con la guerra civil acabó completamente desestructurado, con guerras civiles entre ellos, luchas intestinas que lo debilitaron extraordinariamente. La unidad hace la fuerza. Eso es algo que se sabe desde el Neolítico. Y aquí veis cómo en este muro, ahora que nos aproximamos, aquí veis 3 lápidas. Esas 3 lápidas que os explico rápidamente y que podéis ver también allí, se corresponden con una central que es de origen romano, con esa flor de 6 pétalos que podéis ver, rota a propósito con 3 golpes claramente de cincel para que partiese, pero vuelta a colocar en su posición y situada en ese sitio. Es una lápida funeraria romana, con lo cual alguien vivió en esa zona y alguien se enterró en la zona también.
Esto probablemente tenga un significado religioso, el hecho de romper una lápida pagana, que también para los musulmanes lo era, pero ponerla ahí pues como adorno. Y las dos laterales parece que son de origen emiral, es decir, anteriores al siglo X, pero musulmanas, con la estrella de David y otros muchos símbolos muy típicos y muy frecuentes en el mundo musulmán en todas las épocas, y ya en aquella época temprana, probablemente hablamos del siglo IX, de ese primer castillo, esa primera población musulmana que hubo allí, cuando la frontera cristiana no estaba tan cerca, cuando vivían más tranquilos en ese sentido, y cuyos enterramientos, en el momento de conflicto que hubo que desestructurar aquello y construir la gran fortaleza, pues sirvieron para poner estas tres lápidas en ese punto. Pues bien, con esta vista general del castillo de Gormaz, esa enorme fortaleza que se recorta en el horizonte, un día de niebla, pero con sol en la parte superior de la niebla, me despido y espero que con esta pequeña lección de lo que son las fábricas califales, incluso romanas, al principio, que os he contado algunas cositas, pues os sirva para que podáis visitar la zona y apreciar mucho más estos restos que vosotros vais a ver, pero que de otra manera os pasarían desapercibidos. Nada más, hasta otra ocasión, amigos, espero que os haya gustado.